Los leo, sí, me avisan por ahí unas compañeras, alguien más, por favor, que me confirme que todo bien con la señal. Ya se supone que se puede ver la pantalla, aunque ahorita estoy compartiendo. Ya, se escucha y se ve. Listo, estoy compartiendo en este instante el PPT. Esto corresponde, como les decía, a un segundo capítulo, ¿no? Mientras que el primer capítulo sería literatura universal, el segundo sería literatura española. Y como ustedes recuerdan, la literatura y el idioma español en general no existían sino hasta el medioevo. Entonces, cuando hablamos de literatura española, comenzamos a hablar de ello en el medioevo. Pues aquí, ¿no? En la Edad Media. Y luego vamos a ver lo correspondiente al siglo de oro español. En la clase de hoy día es el Renacimiento. Son los dos movimientos que vamos a avanzar. Dentro de estos momentos nos corresponde las coplas a la muerte de su padre, de Manrique, en el medioevo. Y dentro del siglo de oro, o en particular el Renacimiento, que es parte del siglo de oro, nos corresponde hablar de el Lazarillo de Tormes, la vida del Lazarillo de Tormes. Entonces eso es lo que nos corresponde ahora. Para que nos ordenemos y tengamos clara la estructura de los momentos que vamos a ver, en la Edad Media comienza la literatura española porque antes de la Edad Media no había idioma español. Entonces, si bien la Edad Media nosotros habíamos aprendido que duraba desde el siglo V al XV, en nuestro caso comienza un poco después porque en el siglo V todavía, o la Edad Media española en particular, comienza un poco después porque recién hacia el siglo VIII y IX que el idioma español se está forjando, y hacia el 11 y 12 en que se fortalece con la aparición de la literatura escrita. Ya para el siglo XV, que es como ves aquí la fecha de las coplas de Manrique, ya se está terminando la Edad Media. Entonces vamos a ver una obra de finales de la Edad Media, de la Baja Edad Media, que son estos poemas de Jorge Manrique. Luego sigue el siglo de oro, que el siglo de oro es en realidad parte del Renacimiento y el Barroco, ¿no? Es más de un siglo porque abarca el siglo XVI y XVII, dos movimientos que en España además se conocen como siglo de oro porque implica todo un auge, todo un apogeo, una edad justamente dorada en lo cultural, en lo literario, en lo artístico, en lo económico, en lo político. En muchos, es un momento de muchas riquezas y de muchos logros. Obviamente coincide también con la invasión de América, que les va a traer a los españoles pues muchas riquezas. Y en el arte no se quedan atrás porque el Renacimiento está muy enmarcado de obras importantes, poesía renacentista conocida, la novela renacentista que vamos a ver que es el Lazarillo. Y más aún en el Barroco aparecen varias novelas importantes que también novelas y obras en general. Nosotros vamos a ver teatro con Calderón de la Barca, pero eso ya va a ser la próxima semana que nos toca ver Barroco en literatura. Entonces digamos que este es un panorama como para que nos orientemos, recordar que el siglo de oro es todo este periodo de aquí. Hoy día vemos solo Renacimiento por cuestiones del temario, eso está programado por tiempo, y la próxima semana ya se completa el Barroco. La literatura medieval. Entonces nos detenemos en esta primera etapa, que era la Edad Media, ¿no? La literatura medieval tiene una serie de composiciones que también ya se habían mencionado en la clase de medioevo. Básicamente, algunas composiciones son populares, como el Cantar de Gesta, que tiende a hablar de un héroe, guerrero, que defiende a la patria, que lucha, que es valiente, que es correcto, ¿no? Y ese es el caso del poema de Mío Cid, que trata justamente sobre el defensor de España. Luego hay composiciones más cultas. El poema épico es una composición que suele ser bastante erudita, o sea, con gran conocimiento y con elementos religiosos. Y ese es el caso de Divina Comedia, de Dante Alighieri. La Divina Comedia tiene esta propuesta, este propósito, la finalidad de acercarse a Dios, ¿no?
Dante en la obra emprende un viaje imaginario por el infierno, el purgatorio, el paraíso, para acercarse finalmente en el paraíso a la presencia divina. En el camino se cruza con una serie de filósofos, pensadores, hasta escritores, matemáticos, y el mismo Dante en toda la obra condensa mucho de la sabiduría de la época. Él conoce, por ejemplo, de los avances astronómicos que habían hasta ese momento, de ciertos avances científicos y también obviamente artísticos, y todo eso lo combina y lo mezcla y lo coloca en Divina Comedia. Es una obra más culta, poema épico. Luego estaba la poesía amorosa, también se había mencionado. Petrarca era un ejemplo de esta poesía que idealiza a la mujer y el amor. Y lo que nos faltaba mencionar es que también surge, en este caso en España, con mucha fuerza gracias a la presencia de estas coplas, la elegía o la lírica elegíaca, la poesía sobre un tema fúnebre, ¿no? La elegía trata de la muerte de alguien que no está más. En este caso es sobre el padre de Jorge Manrique que ha fallecido. Entonces nos vamos a concentrar en esa obra que, como les mencioné, son poemas elegíacos, o sea, de tono fúnebre, son también de lengua culta y versificados con una grave musicalidad. Eso lo vamos a ver uno por uno de estas características ahora en un instante. Hasta cómo está versificado, lo que se llaman los pies quebrados, le dan esta cualidad pues de sonar rítmicamente el poema. Y son 40 coplas, las coplas por la muerte de su padre. 40 en total, 40 poemas que están distribuidos así con un número al inicio y luego el poema. Aquí tenemos 3 ejemplos, ¿no? De 3 coplas distintas, la 1, la 3 y la 5. Así están numeradas hasta la copla 40, porque son el 1 hasta el 40. Entonces, como notamos desde el inicio, que es la copla 1, hay esta mención a la muerte, que nos hace rápidamente identificar la elegía, la muerte y el lamento, ¿no? Dice: recuerda el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Cuán presto se va el placer, cómo, después de acordado, da dolor, cómo, a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor. ¿Qué cosa nos está diciendo? Que básicamente, pues, la vida es pasajera, se va rápido, ¿no? La vida no dura mucho tiempo. Y la muerte nos llega sigilosamente, pero sin lugar a dudas, sin posibilidad de cambiarlo. Entonces hay esta noción de la vida pasajera, de la muerte inminente, y además de cómo incluso las alegrías, ¿no? Como dice aquí, se van rápidamente. Cuán presto se va el placer, se va. Lo que ha sido alegre puede volverse, pues, doloroso, ¿no? Como después de acordado da dolor. Aquí está probablemente recordando o pensando en los recuerdos con su padre, ¿no? Incluso estos recuerdos que pueden ser lindos, agradables, placenteros, al final, cuando la persona ya no está más, te genera tristeza, dolor, y eso es en lo que reflexiona un poco. Entonces, desde el inicio, la mención a la muerte, que deja claro que se trata de una lírica elegíaca. Y también podemos notar que se torna un tono muy culto, muy ceremonioso, muy formal. No vas a encontrar ninguna jerga, ninguna expresión coloquial o expresión informal en estos poemas. Son poemas cultos. Y bueno, te mencionaba, son 40, ¿no? El número 3 de los poemas dice: nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, allegados, son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Y al tema de la muerte le añade otro más, que es la noción de que
todas nuestras vidas terminan en la muerte, ¿no? Esta metáfora del inicio de nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. La metáfora sirve ahí para reforzar la noción de que nuestra vida inevitablemente desemboca en el morir, en la muerte. Pero además incorpora, como te decía, la idea de que los que son ricos, los que tienen señoríos, grandes territorios, muchas riquezas o lujos, al final del cabo van a terminar también en la muerte. No se van a poder llevar ninguna de esas posesiones, ¿no? Pues tanto los que tienen mucho, y de ahí la idea de los ríos caudalosos, los medianos, los más chicos, todos esos son iguales, ¿no? Los que tienen mucho, los que tienen poco, los que viven en pobreza o en riqueza, los que trabajan, los que viven por sus manos son los que trabajan. Y los ricos, como dice al final, ¿no? Los ricos no trabajaban. Entonces, hay esta noción de, al final a todos nos toca, y la muerte hasta cierta medida democratiza un poco, ¿no? La existencia. Y por último, ya como para reforzar estos ejemplos, recordar siempre las temáticas que se van presentando, que está en lengua culta, no se desvía de ello. Podemos ver que en la copla 5 te dice te comenta que nuestro destino real, ¿no? Es la muerte, y el camino de la vida es breve, ¿no? Nuestra caminata, como dice aquí, ¿no? Inicia al nacer, pero está siempre dirigida a ese final o esa finalidad. Pero además te incorpora otra noción, que es la idea de ser buen cristiano. Porque como nuestra vida realmente eterna, nuestra vida más larga no es la de aquí, sino la que se viene tras la muerte, según la creencia cristiana, pues si te has portado bien, vas a irte al paraíso, y si te portas mal, recibes castigos por siempre y para siempre. Entonces tienes que portarte bien, es un poco lo que te va a incorporar aquí en este mensaje, ¿no? Te dice, este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar. Más cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos, descansamos. Entonces te dice, pues desde que nacemos hemos iniciado la partida para llegar cuando morimos. Esa es nuestra llegada a la vida, que es más larga, la vida eterna, ¿no? Y te dice hay que tener buen tino, o sea, tomar buenas decisiones, buenas acciones, para no caer en errores, en pecados, en hierros. Es un mensaje también, entonces, que se incorpora. Ya si lo vemos desde el punto de vista de la métrica, te había mencionado que tiene una versificación, como es un poema culto, es una versificación bien pautada, que le da una musicalidad particular, ¿no? Un ritmo, un sonido particular. En este caso lo comparan con la grave musicalidad de las campanas fúnebres, como suena una campana para anunciar una muerte. Bueno, como no sonaban, porque ahora ya no es tanto esa costumbre, ¿no? Y podemos un poco notar ello. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Hay un ritmo de fondo que está marcado, que se puede relacionar con este tipo de versificación que se llama el pie quebrado, y que aparece como el gráfico le indica, ¿no? De octosílabos y luego 4 sílabas, que sería la mitad, ¿no? 2 octosílabos y luego 4 sílabas. Eso es lo que hace que el poema tenga ese ritmo. Entonces aquí debe haber 8 sílabas, son sílabas métricas contadas según las reglas de la poesía, y aquí hay 4. Y así todo el poema, y no solamente esta que es la copla 1, sino también las coplas 2, 3, 4, así hasta las 40. Eso significa que hay todo un trabajo de, obviamente, cálculo para que calce exacto. Hay un trabajo también con las rimas,
que notamos dormida, vida, la primera y la cuarta coinciden, la primera línea y la cuarta, ¿no? La segunda, despierta y muerte, la segunda con la quinta y la tercera con la sexta. Lo mismo aquí, ¿no? La primera con la cuarta, esta es D, D, E, F, D, F. La segunda con la quinta y la tercera con la sexta. Entonces, debe haber necesariamente estas correspondencias para que el poema suene bien y suene rítmico y musical. La forma en que está estructurada una copla, y recuerda que todo esto es una copla, es 2 estrofas. Cada una de estas estrofas, como veías acá, tiene 6 líneas o 6 versos, y se llaman sextillas, ¿no? 2 estrofas o 2 sextillas, porque tienen 6 versos cada una. Y con todas esas reglas, entonces, con todo ese trabajito que se da el poeta, es que se habla de una poesía culta. Eso lo hacen solamente los que conocen, ¿no? Los que no conocen, los que hacen poesía popular, no siguen ninguna de estas mediciones ni pautas estrictas. Otro punto del estilo es que se dice ser sentencioso. ¿Qué significa ello? Que básicamente habla a modo de dictar sentencias o dictar o predeterminar qué cosa es lo que va a suceder, ¿no? Dictar qué es lo que va a suceder. Entonces, nos habla, y ya lo hemos visto reiteradamente, que nos dice, nos vamos a morir, ¿no? Todos nos vamos a morir, es inevitable, es nuestro camino, es nuestro destino. Y ese es un tipo, pues, de repetición sentenciosa. Otro punto en el que es bastante sentencioso es en esta noción de que las riquezas no ayudan contra la muerte. Por muchas riquezas que tengas, al final tu vida termina en llanto porque te van a llorar cuando estés en el cajón. Y eso es un poco lo que habla en esta estrofa, ¿no? Dice, en esta copla, perdón, son 2 estrofas y es una copla. Dice, esos reyes poderosos que vemos por escrituras ya pasadas, con casos tristes, llorosos, fueron sus buenas venturas trastornadas. Así que no hay cosa fuerte que a papas y emperadores y prelados, así los trata la muerte, como a los pobres pastores de ganados. Los reyes, entonces, como te decía, ¿no? Hasta los hombres poderosos como los reyes van a terminar en muerte, sus buenas venturas, o sea, su vida, sus buenas vidas, ¿no? Con riquezas, con lujos, con comodidades, termina igual en la tumba. No hay forma de evitarlo, ¿no? No hay cosa fuerte, no hay algo que lo impida. Y acá menciona también a los religiosos, a papas, emperadores y prelados, así los trata la muerte. También estos hombres que son importantes, poderosos, son iguales que los pastores de ganados. Son como hombres simples y corrientes al momento de enfrentarse a la muerte. Allí todos somos iguales, ¿no? Es un poco la noción que tiene o que trata de enfatizar Manrique. Las coplas manriqueñas, como has visto, un buen ejemplo de lo que es el final del medioevo, de las poesías elegíacas, el tema de la muerte y algunos otros temas que vemos aquí. Muy evidente la fugacidad de la vida, ¿no? Te dice que esta vida se pasa, es breve, acaba irremediablemente. Y no solamente la vida, también las cosas humanas no son para siempre. No te vas a llevar riquezas ni cosas materiales a la tumba. Entonces, las cosas humanas son caducas, tienen fecha de expiración. La muerte, además, es algo, como dice, ¿no? Es cosa fuerte. Es algo contra lo que no se puede luchar. Es omnipotente, se los lleva a todos tarde o temprano. Y en ese sentido también habíamos dicho que todos somos iguales, ¿no? La igualdad de todos los hombres ante la muerte por muy distintas clases sociales o distintos oficios o modos de vivir.
El único tema que estaba tal vez quedando pendiente, pero que se nota obviamente desde el título, porque es lo que genera la reflexión de Manrique en la muerte, es la muerte del padre, ¿no? Coplas a la muerte de su padre se llama así porque pues le ha afectado mucho y muy tristemente que su padre ha fallecido. Y en las coplas en las que habla del padre, que son varias y sobre todo están hacia el medio del libro, en las coplas en las que habla del padre, enaltece muchísimo su figura. Exalta la figura del padre de varias maneras, lo compara con, el papá había luchado pues en guerras, así que lo compara con valerosos guerreros. El papá, según Jorge Manrique, era un hombre muy sabio, muy sensato, muy bondadoso, muy bueno, ¿no? Con sus hijos. Y lo comparan, ¿no? Es tan bueno como este cura, es tan sabio como este rey, es tan magnánimo como este famoso emperador, como este justiciero, es tan valiente, como este guerrero, es tan bueno, y así. Entonces hay una serie de momentos de exaltación, casi siempre con referencias a personajes históricos, por eso es que ya no hemos leído esas coplas porque son muy confusas, tienen muchos nombres a otros personajes, pero simplemente para decir que su padre era así de bueno, así de notable, ¿no? De renombrable además. Entonces, exalta la figura del padre también. Hasta ahí, chicos, es medioevo y lo que nos corresponde a continuación es renacimiento. No sé si tienen hasta ahí alguna duda, pregunta, consulta o inquietud. No me hizo todo claro. ¿Todo claro? Ya, chicos, ninguna consulta, todo bien, listo. Entonces, continuamos con, espero seguir compartiendo, creo que ya se dejó de compartir. Estamos entonces en Renacimiento, después del Medioevo, pasamos al Renacimiento. Les había dicho ya que en España a todo este periodo que abarca el Renacimiento y Barroco le llamamos el siglo de oro. Por cuestiones de tiempo está programado que hoy día se ve Renacimiento y la próxima semana se ve Barroco. Entonces, ya les mencioné, es un siglo justamente dorado porque hay esplendor, hay auge, coincide con que hay pues muchas conquistas, bueno, la invasión americana sobre todo, ¿no? Muchas riquezas para España y en el ámbito cultural también van a haber muchas obras y muchos autores que destacan. En el Renacimiento nos corresponde hoy día hablar de Lazarillo, ¿no? Esta novela sobre un niño que, digamos, subsiste en las calles españolas tratando de buscarse pues la vida, el sustento, ¿no? Un niño sin padres, además. Entonces ahí está también temática social de fondo. Y esto es lo que vamos a ver ahora, el Lazarillo. Y la próxima semana corresponde el Barroco. El Barroco tiene varias obras importantes. Están las obras teatrales, Juan de Vejuna, La vida de sueño, y está también esta novela que es importante recordar, si bien no la desarrollamos con tanta profundidad, pero que es la novela más importante para España en este periodo, ¿no? La novela, digamos, cumbre de las letras españolas. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Entonces, distinguiendo esto y recordando además que las características que se habían visto en literatura universal se aplican igual, ¿no es cierto? O sea, en el Renacimiento, ¿qué cosa había? Mayor antropocentrismo, se deja un poco de lado el aspecto teocéntrico, el temor de Dios, el temor a lo pecaminoso, ¿no? Se deja de lado el teocentrismo para dar lugar al antropocentrismo. Efectivamente, hay mucho más preocupación por lo social en el Renacimiento y vamos a notar en el Lazarillo esta preocupación por el tema de la corrupción, de la hipocresía, de la pobreza,
Y como te decía, el fondo es pues este niño que está creciendo pues sin sus padres, ¿no? Y en el barroco, que es la próxima semana, que se va a ver, recuerda también las características que eran pues la complejidad, ¿no? el, el recargamiento formal, todo ello también se va a aplicar en España. Entonces comenzamos con lo que es el Renacimiento. El Renacimiento, siglo XVI, es un contexto en que hay muchísimo comercio y movimiento de negocios, ¿no? En España, y al mismo tiempo hay muchos niños que son huérfanos o están abandonados o están solos y están en las calles, ya sea mendigando o trabajando en algunos oficios, ¿no? Callejeros, tratan así de subsistir. Teniendo en cuenta, es que se habla de esta novela picaresca como un documento sociológico, porque te habla mucho de la sociedad de ese entonces, cómo era la vida de un niño solo en las calles, cómo es un cura, cómo son pues los famosos amos, ¿no? que se acogían a los amos en ese entonces, muchos de estos niños. Se habla de la sociedad y en ese sentido se habla de la tendencia sociológica. También tiene una tendencia realista. ¿Por qué? Porque no vas a encontrar elementos sobrenaturales, no vas a encontrar elementos fantásticos. Todo está ciñéndose a una realidad posible, ¿no? Se llama novela picaresca porque el personaje central es denominado el pícaro. Ahora, la cuestión es que el pícaro es lo que llamaríamos ahora pues el vivo, ¿no? El engañador, estafador a veces. Es un niño o un adolescente que está creciendo con estos valores invertidos. Por eso se habla como se dice que es un antihéroe, ¿no? Se dice de él que es un antihéroe porque a diferencia de los héroes que son valerosos y fuertes y honestos, honrados, valientes, ¿no? Todo ello le falta al pícaro. El pícaro es lo contrario, es un cobarde, es un mentiroso, es un engañador, tiene todos los valores distintos a los de un héroe. Como son generalmente niños o jóvenes, es muchas veces para engañar o hacer de las suyas para salir beneficiado, para poder subsistir. Estas narraciones picarescas son autobiográficas, lo que significa que la misma persona que está contando la historia está o ha vivido o está viviendo esas aventuras. En el caso de Lázaro, él cuenta pues desde su niñez, ¿no? Sobre su vida, desde que está, bueno, en realidad desde que nacen, cuenta un poco, hasta todo el paso por sus amos, hasta la juventud temprana, ¿no? En que ya es un chico con un empleo y una esposa. Todo esto se cuenta desde el yo, desde la primera persona. Te dice, a mí me llaman Lázaro de Tormes, ¿no? Esto es porque nací a las orillas del río Tormes. Y te cuento, ¿no? Mi mamá estaba allí trabajando, mi papá trabajaba en el molino, mi mamá la ayudaba y le vinieron los dolores de parto. Y ahí nomás en el río me tuvo, ¿no? Casi me lleva al río. ¿Te das cuenta esto? En principio, y ya sabemos, establecemos quién es el protagonista y que él mismo, de forma autobiográfica, nos va a ir contando todo lo que le pasa. Asimismo, una característica importante de la novela picaresca es que utiliza el humor. Entonces, desde el inicio, desde cómo cuenta cómo nació y luego en sus distintas aventuras, pese a que los temas parecieran pues bastante serios, ¿no? La pobreza, la orfandad y todo esto que atraviesa el pobre Lázaro, lo va a contar con mucha gracia, ¿no? Burlándose a veces de sus amos, de él mismo, en algunos casos, ¿no? De sí mismo también se burla Lázaro. Y ironizando y haciendo a veces sátira, ¿no? De estos personajes. Por ejemplo, los curas, que deberían ser tan buenos y piadosos, ¿no? Tan amorosos con el prójimo.
¿Qué son? Son unos abusivos, tacaños, mentirosos, a veces mañosos. Hay una fuerte crítica al clero. Y a partir de esas críticas a la sociedad es que surge el humor. No puede contar cosas y burlarse al mismo tiempo, contar cosas de ellos y negativas de ellos y burlarse. Y finalmente una característica menor ya sería que no tiene unidad argumental. ¿Qué significa eso? Que no están unidas todas las partes de manera muy sólida. Tú puedes leer los tratados, que son las partes, de manera independiente y no te vas a perder. Cada uno se puede leer así, ¿no? Puede entender bien así. No están unidos tan sólidamente. Lazarillo es entonces una novela del género épico. Tiene lo que les decía, 7 tratados y antes de ello un prólogo. Y está escrito aquí sí en un lenguaje bastante popular, bastante humorístico, sencillo, coloquial en muchos casos. Vas a encontrar refranes, frases informales, coloquiales, jergas de la época, insultos y demás, ¿no? Entonces, es lenguaje popular, muy contrastante con la poesía culta que vimos hace un momento. La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades es el título completo. Vamos a hablar un poco de los primeros tratados y de los amos más notables de Lázaro, porque él tiene varios amos, 7 amos, y cada uno tiene distintas características, ¿no? Hay alguno al que él lo denomina el peor de todos, uno que es el mejor, y cómo son las circunstancias por las que llega a estar con sus amos también. Es importante notar que Lázaro es huérfano de padre, se nos cuenta pues que al comienzo su papá sí estaba, pero luego lo apresan por robar, me parece que era maíz, ¿no? Del lugar en el que trabajaba, y lo apresan y para que salga libre de la cárcel le dan la opción de que vaya a una guerra, que era algo usual. Te quedabas cumpliendo toda tu vida, tu condena, o podías salir, pero tenías que guerrear, que pelear. Entonces el papá de Lázaro muere en esa guerra, la mamá queda huérfana, la mamá queda huérfana, perdón, Lázaro queda huérfano, la mamá queda sola y consigue otra pareja, pero también lo encarcelan, tiene otro hijito, la señora va a tener un hijito con esta segunda pareja. Entonces, digamos que debido a las circunstancias y que la madre pues está con 2 niños y no tiene los medios para mantenerlos, Lázaro siendo pues huérfano de padre y con una madre que no puede sostenerlo, se va a ir con este ciego. El ciego lo pide como ayudante y la mamá lo entrega y le dice pues que cuide muy bien de él, ¿no? Los amos, que ahora el ciego va a ser su primer amo, debían básicamente eso, ¿no? Como que enseñar un oficio, enseñar un modo de sobrevivir a los niños. Pero este ciego, que le promete a la madre que lo va a tratar muy bien, que lo va a cuidar como si fuera su propio hijo, dice, ¿no? Prontamente descubrimos que no tiene nada de inofensivo, pese a que tiene aspecto, pues, un viejito, ¿no? Cieguito, pobrecito, nada de inofensivo. Lo va a tratar a Lázaro, pues, de las peores maneras, le va a enseñar a engañar, a estafar, a mentir a las afueras de las iglesias, porque dice ahí las personas son más ingenuas, sobre todo si son mujeres, le dice, para que tanto mendigue como a veces también vendan menjunjes y cosas que supuestamente curan, ¿no? Remedios que curan todo, cuando en realidad pues son grasas y cosas inservibles. Entonces, de esa manera el ciego, estafando, mintiendo, engañando, porque es un muy buen engañador, logra sostenerse. Y en menor medida también sostiene a Lázaro, ¿no? Porque le da las obras y lo trata no tan bien, pero al menos lo mantiene a su lado. Lázaro pues va a sufrir bastante con él, ¿no? Porque le da golpes y lo trata muy rudamente y le da muy poco de comer. Entonces Lázaro decide irse del lado del viejo y además se venga de todos los golpes y los maltratos, porque al final pues
ellos tienen que saltar, cruzar digamos, un pequeño obstáculo, tienen que cruzarlo saltando. El ciego le pide a Lázaro que lo ubique bien para pararse pues al borde del obstáculo, saltar, ¿no? Correctamente y llegar al otro lado. Y Lázaro lo ubica de tal forma que el viejo va a saltar directamente hacia una gran roca, ¿no? Un gran peñasco contra el cual se va a ir de cara y se va a golpear con el impulso del salto. Entonces, el ciego en el piso, lamentándose, golpeado, dolorido, le dice, le grita, le insulta, le dice que se acerque, ¿no? Para también vengarse, y el niño ya no le hace caso. El niño termina huyendo y se burla, ¿no? Mientras se va en su pequeña venganza. Lázaro así pierde su inocencia, ¿no? De ser un niño que estaba con su mamá, que era medianamente ingenuo, el ciego le enseña a ser un pícaro. Comienza su aprendizaje. Y poco a poco va a hacerlo más, cada vez más. Ahora, cuando se va del lado del ciego, Lázaro piensa, peor cosa no me puede tocar, ¿no? Peor amo ya no me puede tocar. Voy a estar sí o sí en manos de cualquier otro amo, voy a estar mejor. Eso es lo que él piensa, pero está bastante equivocado, porque justamente su segundo amo, que es el cura, Lázaro dice, es el peor de todos mis amos. Entonces el cura lo va a tratar también muy rudamente, pero además de que lo explota, lo explota y lo maltrata, lo va a dejar sin comer, además de eso. Entonces, el pobre Lázaro, que antes ya de por sí comía sobras y no estaba contento, conforme con lo que el ciego le daba, ahora con el cura está más que hambriento, ¿no? Y pasa días sin comer. El cura es sumamente avaro, pero para él no, para él se da los grandes banquetes y pregona en las misas también la humildad, ser muy pues generoso con el resto, vivir muy humildemente uno, ser muy bondadoso, todo lo que deben pues pregonar los curas, él también, con la diferencia de que vive de otra manera, ¿no? Entonces también ahí se señala la hipocresía de los miembros del clero. Lo que le da de comer el cura a Lázaro es una cebolla cada 4 días. El pobre Lázaro además las ve que las tiene bajo llave, así de tacaño, ¿no? Y él cuenta, ¿no? A mí que no me gustaban las cebollas, de pronto, cuando el cura comenzaba a abrir la alacena, el 4.º día se me hacía agua a la boca, ¿no? Ya no podía más, soñaba con la cebolla. Entonces, ahí notamos, ¿no? Como en esos episodios que podrían ser muy duros, porque son episodios en los que un niño está sufriendo hambre, maltrato y demás, Lázaro utiliza el humor, ¿no? Recuerda episodios y los cuenta con humor. Finalmente, pues, le comienza a robar al cura trozos de pan que tiene guardados, y el cura se da cuenta y lo expulsa. O sea, el cura es el peor de los amos, recordemos ello. Y luego viene el que Lázaro va a considerar el mejor de sus amos, el más bondadoso al menos, que es el joven escudero. El escudero es un hombre noble que, bueno, viene de una familia noble, de una familia que ha sido, ¿no? Ciertamente adinerada en el pasado, y se viste como un hombre noble de la clase alta, pero su familia y él mismo ya han caído en la ruina. Y hay algo que también te había mencionado, que los hombres pues ricos no trabajaban en este periodo. Entonces él no puede, para mantener las apariencias y mantener pues la honra de un hombre acomodado, no puede trabajar. Entonces no tiene cómo sostenerse, pero prefiere pues morirse de hambre guardando esas apariencias de ser un hombre rico. Cuando Lázaro lo conoce, piensa pues que se sacó la lotería, ¿no? Dice, ahora sí, voy a tener un amo, aparte que es un buen amo, porque lo trata con bastante bondad. Voy a tener un amo que me va a dar pues comida y va a tener seguramente vino, porque además a Lázaro le encantaba el vino. El ciego siempre tomaba vino en las noches y Lázaro le robaba vino, así que se hizo medio borrachito.
Y le dice, pues, y bueno, le dice, no piensa, ¿no? Ya con este escudero, que es un joven rico, voy a tener vino, cantidades perdón, de comida inagotables, porque supuestamente tiene dinero el escudero. Pero como se da cuenta prontamente que nada de eso es cierto y que más bien es Lázaro el que lo va a tener que mantener mendigando y buscándoselas, ¿no? Comida y demás, sufre ciertas, pues, también penurias, ¿no? Pero pese a eso, no es Lázaro el que lo abandona, sino el escudero que se va de viaje. Ese es el amo, entonces, que Lázaro va a considerar el más bondadoso, porque es el que lo trata, digamos, con justicia, con respeto, con bondad. Y a lo largo de estos amos, que van a ser varios más, van pasando los años. Y Lázaro va creciendo. Al parecer, al inicio de la historia, Lázaro debe tener alrededor de 10 años, o tal vez 11, ¿no? Y pasan los años y cuando termina la historia ya es un jovencito. Entonces ya es un hombre adulto, pero joven. El último de sus amos es el arcipreste. Un arcipreste es un tipo de cura, pero de mayor renombre. Un tipo de clérigo de mayor renombre, ¿no? Entonces también es un religioso. Solo que, como lo vemos en la obra, tiene muchas riquezas, tiene prácticamente una mansión, come pues banquetes en las noches, tiene sirvientes, y a Lázaro le da un buen trabajo, que es vendedor de vinos. Los domingos él vende vinos a la salida de las misas. Además, a Lázaro le ofrece una pequeña casita, ¿no? Al costado de su mansión, como un anexo, ¿no? La casa de servicio, donde le dice que puede vivir con su sirvienta, a la que ofrece en matrimonio. Entonces, esta chica, que también es una jovencita, se va a casar con Lázaro, porque así lo ofrece el arcipreste. Ahora, lo que nos enteramos luego es que el arcipreste pues no ha hecho todo eso solamente por la bondad de su corazón, sino que el arcipreste tomaba de amante a la jovencita. Desde antes de que ella se casara con Lázaro y desde antes de que siquiera entrara en el panorama Lázaro, ya los vecinos hablaban de que la chica pues era la amante de este cura, ¿no? Este clérigo. Y, y como habían estas voceadas y estos chismes, es por eso que el arcipreste decide casarla. Y su víctima va a ser, pues, Lázaro. Y, y bueno, y no solamente es eso, sino que pese a que están casados, ya el arcipreste la sigue citando y se siguen viendo en las noches, ¿no? Lo que nos cuentan es que los invita a ambos a estos grandes banquetes y como Lázaro, hemos visto, ha vivido con muchas privaciones y mucha pobreza, le fascina pues que haya tanta comida y tanto vino, y de borracho de tanto vino se queda dormido o se va a dormir pues a su pequeña casita, ¿no? Y la chica se queda con el arcipreste toda la noche. Entonces, básicamente lo ha conseguido a Lázaro como su pantalla, ¿no? Para que la gente ya no siga hablando mal del arcipreste, pero el arcipreste sigue actuando incorrectamente según las reglas, pues, católicas, ¿no? Porque es un clérigo que no puede estar con mujeres. Entonces, en teoría, ¿no? Él debería cumplir esas normas para la iglesia a la que sirve. Entonces, notamos un tema que se va a repetir a lo largo de toda la obra y en el comportamiento tanto de Lázaro como de todos sus amos. Esta cuestión de fondo de cómo entendemos la honra o qué tanto se puede mantener la honra. Por ejemplo, en algunos casos no, casi no hay forma, ¿no? Los clérigos o los curas, por ejemplo. El cura dice dice pregonar pues la palabra de Dios, el amor al prójimo, la generosidad, la bondad, pero no, pues es un hipócrita y un mentiroso y hace otras cosas en su vida, entonces no tiene honra. El ciego ni hablar, ¿no? El ciego engaña y estafa sin ningún tipo de reparo. El escudero, por otro lado,
trata de mantener la apariencia, ¿no? Que es un modo de honra para la antigüedad, era esta cuestión de aparentar ser un chico noble, ¿no? Un chico pudiente, pero tampoco lo es, ¿no? También es una apariencia. Y el mismo Lázaro al final, ¿no? Lázaro en gran medida es el ejemplo de cómo una persona va perdiendo la honra. Era un niño inocente, ingenuo al inicio, pero se vuelve un engañador, un pícaro, y al final Lázaro sabe, ¿no? Eso también es importante. Lázaro, a todo el mundo le cuenta, él sabe, le han dicho los rumores de que su esposa pues lo está engañando, nada menos que con su amo. Pero Lázaro prefiere hacerse de la vista gorda, porque no le conviene, ¿no? Le están dando comida, casa, esposa, trabajo. Prefiere simplemente seguir allí haciéndole el juego al arcipreste. Entonces ahí está cuestión de la honra perdida y en gran medida tiene que ver con la cuestión económica. Es porque la pobreza lo empuja en esa dirección. Obviamente hay otros temas, como vemos aquí, la violencia. A Lázaro, su primer amo, el ciego, le quita un par de dientes de un golpe. Es una escena que parece muy violenta, es muy violenta, pero se cuenta de verdad con una gracia que tiene muchísimo humor, obviamente, ¿no? Y él mismo se burla de esa escena, de ese momento. Pero ahí notamos pues cómo es, por eso es que se quería escapar del ciego, por eso es que se vengó, ¿no? Porque hay violencia contra este niño, hay hambre, la idea de vivir como un marginal, ¿no? Un niño en las calles, solo, huérfano, mendigo. Eh, Obviamente hay distintas clases sociales, como sobre todo los clérigos viven pues en las clases sociales más acomodadas, mientras que mucha gente pues vive en la pobreza. Y obviamente hay corrupción de los clérigos, hipocresía, todo ello se le achaca a la iglesia. Por eso es que esta novela fue prohibida por la iglesia católica. Esta novela es de el siglo XVI, pero durante varios siglos, hasta el siglo XIX, no era aprobada en la lista de libros de la iglesia. Y es más, es una novela anónima, muy probablemente porque el autor no quiso poner su nombre, porque los hubieran mandado pues, a la hoguera, ¿no? Justo esa es la época de la Inquisición. Entonces, bueno, los finales de la época de la Inquisición, pero igual la iglesia tenía mucho poder, en España más. Entonces, es una novela anónima, fue censurada, prohibida de ser reproducida, ¿no? Durante varios siglos, y felizmente se mantuvo y se conservó. Entonces, ese es a grandes rasgos lo que es Lazarillo. Para entender lo del lenguaje popular, lo del modo de contar con humor y con este lenguaje coloquial, no informal, y también la mirada autobiográfica. Varias cosas que hemos visto se pueden entender leyendo un fragmento, se pueden entender mejor. Entonces, este es el inicio casi, una parte del primer tratado, cuando todavía Lázaro está con su mamá, pero va a dejarla para irse con el ciego, que es el primero de sus amos. Lo cuento así, ¿no? En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para adiestrarle, para ayudarle, me pidió a mi madre y ella me encomendó a él, diciéndole como era hijo de un buen hombre, el cual por ensalzar la fe había muerto en la de los Gelbes, en la batalla de los Gelbes, murió el papá de Lázaro, y que ella confiaba en Dios, no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él le respondió, el ciego, que así lo haría, y que me recibía no por mozo, sino por hijo. Y así le comencé a servir y a ayudar a mi nuevo y viejo amo. Como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia a su contento, determinó irse de ahí. Y cuando nos tuvimos de partir, yo fui a ver a mi madre, y ambos llorando me dio su bendición y dijo, hijo, ya sé que no te veré más, procura ser bueno y Dios te guíe. Criado te he y con buen amo te he puesto. Válete por ti.
Entonces se despide de su mamá, ¿no? Y comienza su viaje con el viejo. Dice que estaban en la ciudad de Salamanca, pero como ahí no estaba ganando bien el viejo, el ciego, se van a ir de la ciudad. Entonces ya ahí comienza el primer episodio con el viejo y nos damos cuenta que esas promesas de que no lo iba a tratar no como un ayudante, no como un mozo nada más, sino como un hijo, eso es lo que le dice, rápidamente nos damos cuenta que son promesas vacías. Dice, me fui para mi amo, sí me fui para mi amo, que esperándome estaba. Salimos de Salamanca y llegando al puente está a la entrada de ella un animal de piedra, que casi tiene forma de toro. Y el ciego mandóme que llegase cerca del animal, entonces que se acerque al animal, ¿no? Y allí puesto me dijo, Lázaro, llega al oído a ese toro, o sea, acerca el oído a este toro, y oirás un gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué, me acerqué, creyendo ser así, y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, junto a la piedra, cerquita, ¿no? Afirmó recio la mano y dióme una gran calabazada en el diablo del toro. O sea, un gran golpe en el cuerno del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada. Y díjome, necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Que rió mucho la burla. Entonces, encima que lo golpea, le dice, no, eres un tonto, necio es como decir tonto, ¿no? Aprende que si vas a ser el ayudante de un ciego, tienes que ser más vivo que el diablo. Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que como niño dormido estaba. Dije entre mí, verdad dice este, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy, y pensar cómo me sepa valer. Entonces, pese a todo, Lázaro saca una lección, ¿no? Su primera lección, que es bastante dura, pobrecito con este golpe que le deja doliendo más de 3 días, dice, ¿no? El dolor del cuerno del toro de piedra. Pero es la lección de que va a tener que avivarse si quiere sobrevivir en la calle, ¿no? Y encima como ayudante de un ciego, como le dice el amo. Obviamente, pues, el amo le enseña de una manera bastante cruel, bastante además burlona. Anotamos lo de la violencia física, ¿no? Que les decía. Y se aprovecha de su inocencia, ¿no? Porque si a un niño tú le dices, mira, toma esta caracola, de dentro escuchas el mar, ¿no? Lo que hace el niño es ponerse la caracola en el oído y escucha. Y eso es lo que hace Lázaro ingenuamente, ¿no? Le dice, acércate al toro y en su cuerno vas a escuchar un ruido, ¿no? Aprovechándose de su ingenuidad y de su inocencia, es que le mete pues el golpe, ¿no? Pero de paso está esta lección, como les menciono, que tienes que avivarte. No vas a sobrevivir en la calle si no te avivas. Es un poco la idea de fondo. Y Lázaro toma esa lección, y eso también nos dice pues de que pese a todo está aprendiendo, ¿no? Va a aprender a ser un pícaro, pero va a aprender algo. Listo, chicos, antes de que se nos haga muy tarde, les pido que tomen un pantallazo o que copien las claves de esta semana. La 1 es A, la 2C, la 3B, la 4D, la 5C, la 6A, la 7D, la 8C, 9B y la 10A.